Dios es el que da semilla al que siembra, pan al que come, porque Dios es la fuente. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Número 1, comienza con el verso 1. A Dios no se le olvida absolutamente nada. Dios va a cumplir su palabra. Entonces, se cumple la palabra que Dios dijo a través de Jeremías. Levanta a Ciro, y Ciro está plenamente consciente de que Dios es que lo ha puesto en el lugar donde está. Y él se considera un instrumento de Dios para que se cumpla la palabra del Señor. ¿Qué tal, queridos hermanos? Dios les bendiga, Dios les guarde. Es un placer estar con ustedes una vez más para continuar con esta serie de estudios bíblicos entrenados para vencer. Ese es el plan de Dios. Ni derrotas, ni frustraciones, sino victoria, de triunfo en triunfo, pero siempre batallando. En el día de hoy vamos a hablar en Romanos capítulo 10, versículo 11 al 13, y Juan 5:24. Romanos capítulo 10, versículo 11 al 13 y Juan 5:24. Dios es rico para con todos. Dios es rico para con todos. Esa riqueza de Dios también se ve en oportunidades. Dios es oportuno para todo el mundo. Dios es como el sol que sale para buenos y para malos. Dios es como la lluvia que cae para buenos y para malos. Y entonces en este caminar nadie al final podrá tener una excusa valedera diciendo que no tuvo oportunidad de parte de Dios, porque sí la tuvo. Vamos a leer entonces Romanos capítulo 10, versículos 11, 12 y 13, y luego Juan 5:24. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Bendito sea el nombre del Señor. Ese último trocito de Juan 5:24, ha pasado de muerte a vida, es lo que en griego se llama el metabebeken. El metabebeken es esa seguridad garantizada de parte del Señor de que ya el cristiano en el momento que está viviendo la eternidad, pero todavía está de este lado, en un cuerpo no transformado. Pero es como un hecho que ya pasó. Por lo tanto, no tiene que vivir con nada en la mente que no sea alcanzable, porque ya pasó de muerte a vida. Y está hablando de muerte espiritual, que fue causada por la caída en el pecado. Entonces, Él nos da vida espiritual. Al mismo tiempo, tenemos la vida biológica que heredamos de papá y de mamá. Mire, la sociedad siempre, se puede decir siempre históricamente, la sociedad ha dividido a sus ciudadanos por clases sociales. Los ha dividido por pobres y ricos, básicamente, que es una división que ha persistido casi desde la misma historia de la humanidad hasta el día de hoy. Hay otros que dividen a la gente por el color de la piel. Están los negroides, los caucásicos, la raza amarilla y luego las mezclas de esas tres, lo que ha dado. Y así califican a las personas. Por la piel, por el color de los ojos, por el pelo, así clasifican a las personas. En los tiempos bíblicos, la división era entre judíos y gentiles. Y era una división que partía más de los mismos judíos, que ellos habían hecho esta división para diferenciarse de todo el mundo. Porque el judío, comenzando por sus ancestros, los hebreos, descendientes de Abraham,
aquel que vino de la otra parte del río, y por eso le llamaron Abraham el hebreo. Ellos creían que las promesas de Dios eran solo para ellos. Entonces ellos dividieron al mundo entre ellos y el resto. Y resulta que el resto era más que ellos, porque el pueblo hebreo judío siempre ha sido pequeño, no ha sido tan grande como el resto del mundo, obviamente. Pero ellos tenían ese concepto, un concepto que llegó incluso a penetrar a la iglesia del primer siglo. Y en todas las congregaciones que habían judíos y gentiles, siempre el judío era una especie de problema, porque ellos creían que históricamente eran superiores a los hermanos gentiles. Entonces siempre la división estaba matizada por eso, por ser una descendencia carnal, racial de Abraham, malinterpretando las escrituras. Porque dice que no por ser descendiente carnal de Abraham es que la persona tiene la bendición, sino aquellos que son de la fe de Jesucristo. Malaquías capítulo 1 abunda bastante sobre eso. Y yo sé que a algunos de ustedes le encantan los textos bíblicos, anotarlos y luego leerlos. Malaquías 1, ahí lo pueden leer. Entonces hay cristianos en el tiempo actual que dividen al mundo entre los elegidos para salvarse y los elegidos para perderse. Hay muchos cristianos que piensan así. Y no ven a un Dios de oportunidades, no, sino a un Dios que aunque Él da oportunidad, ya Él ha preseleccionado los que se van a salvar y los que se van a perder. Pero nosotros no creemos así. Nosotros creemos en un Dios amoroso, cariñoso, que no es arbitrario, que obra justicia, pero que a todo el mundo le da la misma oportunidad. Y lo acabamos de leer en Romanos capítulo, esa porción, el capítulo 10, los versículos 11 al 13. Ahora, mire, vamos a ver que hay un llamado de parte de Dios para toda la gente, un llamado general al arrepentimiento y a la salvación. Y este llamado, aunque está en el libro de Isaías, no es propio de Isaías, sino que eso es propio del mismo huerto del Edén. Porque cuando la raza humana completa cayó en pecado, mundialmente la población eran 2 personas. Y el mundo estaba perfectamente dividido porque el 50% era un varón y el otro 50% era una mujer. Y ambos cayeron. Entonces desde ahí se pudo haber manifestado la elección de Dios por uno para salvarse y por el otro para perderse. Mas sin embargo a los dos le dio las mismas palabras de promesa redentiva. Y le habló de la simiente de la mujer, hablando de Jesucristo. Luego es un mensaje que el Señor lo ratifica con Sara y Abraham, y luego vemos el cumplimiento en María, la esposa de José, tal y como lo dice Gálatas capítulo 4, versículo 4 en adelante. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios hizo lo que tenía que hacer. Del tiempo de lo que Dios le habló, no a Sara y a Abraham, sino a Eva y a Adán. En un momento que todavía se llamaban Adán varón y Adán hembra. Adán hombre a Adán mujer. Porque ambos, Adán quiere decir, ¿verdad?, que provienen de la tierra. Pero Isaías, en el capítulo 1, versículo 16 al 18, mira el mensaje general de parte de Dios que hay. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mira qué extraordinario es, porque hay como niveles de pecados. Y lo sabemos porque en el Nuevo Testamento, por lo menos que yo sepa, aparecen 3 o 4 catálogos de pecados. Así de memoria me recuerdo que en Marcos 7 hay uno, en 1 Corintios 6 hay otro, en Gálatas capítulo 5, las obras de la carne y del espíritu, ahí hay otro, y creo que en Apocalipsis hay otro. Pero el mismo de Gálatas, como no lo puede poner todo en una página o en el mismo libro, porque hay inventores del mal y hay pecados que se van innovando, dice todo lo que sea semejante a esto, porque hubo y habrá mucho más todavía. Pero hay pecados que son, imagínense, rojos como la grana o el carmesí, que estamos hablando de pecados que cuando la persona con la conciencia que tiene sabe que lo cometieron, cree que no hay oportunidad, que nadie lo puede perdonar. Y hay pecados que son más ligeros. Entonces, bueno, todo es pecado, de verdad que sí, pero también la Biblia habla de castigo.
El que merece más castigo, más le van a dar, y el que merece menos será castigado, pero con menos porción. Aquí el Señor está haciendo un llamado general. Isaías capítulo 1, versículo 16 y 18. Dice, si quisiere, y tú ves, si ustedes quieren y ustedes oyen, comerán del bien de la tierra. ¿Se da cuenta? Que no es obligado. Si ustedes quieren, dice el verso 19, si ustedes escuchan, ustedes van a comer del bien de la tierra. Ahora, si ustedes no quieren, y si ustedes son rebeldes, ustedes serán consumidos a espada, porque la boca de Dios lo ha dicho. Ustedes lo pueden leer, hermano, en cualquier versión. Isaías capítulo 1, 16 al 18. De hecho, lo mejor sería leer el capítulo 1 completo. Entonces Dios, que es como es, que no obliga, que Dios no está forzando a nadie, sino que su Santo Espíritu, a través de las Escrituras, penetra en la íntima convicción del oyente y trata de convencerlo de juicio, de justicia y de pecado. Pero básicamente de pecado. ¿De cuál pecado? La incredulidad. Porque es que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Ahora, noten ustedes en Isaías 55, 6 y 7, que también sería bueno leerlo completo, Isaías 55. Mire, en estos dos versículos, cómo lo plantea el profeta evangélico del Antiguo Testamento. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Y luego el gran consejo, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Yo abro mis brazos como una referencia simbólica de la amplitud de Dios para perdonar al impío, al inicuo, al pecador. No importa la condición en la cual la persona ha caído, si se arrepiente y busca de Dios, Dios lo va a perdonar. Pero Dios no tiene un límite que dice ya los primeros 6,000 millones. No. Hermano, es que todo el que quiera puede, porque Él es amplio, en Él hay capacidad. Mire, de ahí para allá el Señor le dice al pueblo, mira, los pensamientos míos son distintos a los de ustedes. Porque según los pensamientos y los parámetros de la sociedad, hay personas que lo que merecen es el paredón. Que lo maten en una silla eléctrica, que le den una droga, que lo maten o que lo maten a tiro. Porque eso es lo que merecen, pero Dios no lo ve así. Porque que el destino final de esa persona es el lago de fuego. Y Dios no quisiera que nadie tenga que ir ni al infierno primeramente y mucho menos posteriormente al lago de fuego. Ahora, yo quiero que ustedes precisen bien que comenzando ese versículo del capítulo 10, verso 11, Pablo no cita a un escritor en particular, sino que él cita la Escritura. Él cita la Escritura. Él dice, pues la Escritura dice. Y ustedes saben que él está citando a Joel capítulo 2, verso 28 en adelante. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No será avergonzado de haber creído. No va a creer en vano, sino que va a obtener la promesa que Dios le está prometiendo. ¿Por qué? Porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todo lo que le invocan. Mire, hermano, el problema es que a veces los mismos griegos que somos nosotros los gentiles, creemos que el judío tiene alguna ventaja sobre nosotros, más allá de que por ahí fue que comenzó el asunto. Pero al fin y al cabo es la misma oportunidad y lo está diciendo, y no lo dice solamente aquí. Pablo sigue desarrollando esa tesis en otras partes también de que no hay ninguna diferencia y la está desarrollando con los creyentes del primer siglo que fueron los más expuestos a esta rivalidad con los judíos. Mucho antes, mis hermanos, de que Jerusalén fuera destruida, mucho antes del año 70 de nuestra época. Porque el que es Señor de todo es rico para con todos, pero dice los que le invocan. Lo que le invocan. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas, ni de género,
si es masculino o femenino, ni de edad, si es un anciano o es un niño, y lo van a ver, ni tampoco diferencia social, si es rico o si es pobre. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ese todo aquel, si tú lo pones entre comillas, es cualquier persona que está perdida en sus delitos y en sus pecados e invoca a Jesús como su Señor y Salvador. Esta persona se salva. Fíjate que Pablo aquí no está citando a Joel. Muy bien que lo hace el apóstol Pedro en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando las personas intentaron burlarse de la manifestación del Espíritu Santo. Y entonces el apóstol Pedro de memoria citó parte de Joel capítulo 2. Aquí Pablo está diciendo la Escritura dice, pero la cita es Joel capítulo 2, verso 28 al 32, donde Dios da un tiempo de gracia, un tiempo de bendiciones y un tiempo de oportunidades para todo lo que invocan, sin importar el género, masculino o femenino, sin importar la edad. Habla de ancianos, habla de jóvenes y habla de niños, y tampoco la condición social, porque habla de ricos y habla de esclavos. Pero noten bien que aquí no está hablando de creer en Cristo, sino de invocar. Está utilizando el verbo invocar. ¿Y qué es el verbo invocar? Un acto de llamar a Dios. Es un acto que va más allá de creer. Cuando la persona cree, entonces puede llamar a Dios. Puede invocar a Dios en su misericordia, en su justicia, en su condición de amplio perdonador para pedir perdón por sus pecados. La invocación nace de un corazón que sabe que solamente Dios lo puede librar de esa situación. Esta invocación tiene que ser sincera. Tiene que ser sincera. Y lo dice el Salmo 145, versículo 18. ¿Por qué tiene que ser sincera? Porque no todo el que diga, Señor, Señor, se salva. No todo el que diga, Señor, Señor, entra al reino de los cielos. Tiene que ser algo que salga del corazón, al estilo Salmo 51. No al estilo del arrepentimiento del pueblo hebreo, como se narra en Números capítulo 14. Arrepentido de los dientes para afuera. Y como prueba de que realmente no estaban arrepentidos, el líder, el hombre que Dios había escogido, Moisés, le dijo, no vayan. Y ellos supuestamente arrepentidos, ellos fueron y fueron derrotados. Entonces la invocación tiene que ser sincera, como esa del capítulo 9 de Marcos, de aquel hombre que le dijo a Cristo, ayuda mi incredulidad. Yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Entonces, en este contexto de Joel capítulo 2 y del capítulo 10 de la carta a los romanos, que tiene lo que le llaman el orden salutis, el ordo salutis, el orden de la salvación, está hablando de una salvación que todo el mundo la puede adquirir porque Dios es rico para con todos. Todos tenemos la oportunidad de llegar a la meta, todos. Absolutamente todos tenemos la misma oportunidad. Si en algún momento tú encuentras que esto es un poco difícil, porque en el momento actual ya vamos camino a 8,000 millones de habitantes en todo el planeta, y hay personas, demógrafos, antropólogos, que hablan de que por el planeta Tierra han pasado más de 120,000 millones de habitantes, según algunos cálculos que ellos han hecho. Todo el mundo tiene la oportunidad, porque esto tenemos que verlo desde el principio. Y Romanos capítulo 3, entre otros textos bíblicos, hablan de la caída generalizada de la humanidad, no de una porción. Dice, todos cayeron, todos hemos pecado, todos nos apartamos. Y el todo, ¿quiénes eran? 2 personas. La población mundial era fácil de contar. El censo mundial fue el más fácil en ese momento, 2 personas. Y cosa de la vida.
se hizo más fácil todavía porque el 50% era femenino y el 50% era masculino. Si Dios tenía que despreciar a alguien por el género, Él lo iba a hacer en ese momento. No lo podía despreciar por la edad, porque Adán y Eva tenían la misma edad. Ambos fueron creados el sexto día, uno primero y el otro después, pero el sexto día. Después del sexto día Dios no hizo más nada, Dios descansó. Entonces, si por alguna razón tenía que eliminarlo, era por el género, sexo masculino y femenino, y Él no lo hizo. Y tampoco podemos decir, no, que podía desechar a Eva, porque ella fue el contacto entre Adán varón y la serpiente. Ambos comieron. Y cuando Dios le preguntó a Adán varón, ¿qué fue lo que tú hiciste? Él no era que se estaba excusando, como alguna persona pretenden decir, y que le estaba pasando su culpa a otro. No, él dijo cómo ocurrieron las cosas, porque Dios le preguntó. Él dijo, la mujer que tú me diste. Y luego le preguntó a la mujer, y la mujer habló con Satanás, de la serpiente. Pero no era que uno estaba acusando al otro, fue que Dios preguntó. Entonces ellos dijeron cómo habían ocurrido las cosas. Entonces, cuando Dios trae la palabra de promesas, de redención, no fue para el hombre solamente, no fue para la mujer solamente, fue para ambos. Fue para ambos. Incluso ya Dios estaba hablando de simiente. Quiere decir que Adán y Eva, o los dos Adán, el varón y la hembra, se iban a quedar, Adán varón se quedó con el nombre Adán varón, y ella, entonces su esposo, le puso Eva, madre de todos los vivientes. Entonces Eva madre comenzó a tener hijos. Y aquí estamos usted y yo. Nosotros, mire, si le damos para atrás, 6,000 y tantos años, venimos del vientre de Eva. Entonces Dios no nos ha desechado, hermanos. Esa raza caída que Él salió buscándola, que usted y yo en la persona de Adán y Eva nos descarriamos, nosotros escuchamos la voz de Dios llamándonos, Adán, Adán, ¿dónde tú estás? Y Adán, Adán y Adán, Maná, Adán, Adán, a usted y a mí, tú y yo proveniente de la tierra, ¿dónde tú estás? ¿Y qué le hemos dicho a Dios? Escuchamos tu voz, tuve miedo y estoy escondido. Me estoy vistiendo con hoja de higo, de higuera. Estoy cubriendo con religión, con moral falsa, mis pecados, mis faltas. Entonces el Señor cambia la vestidura y Dios da promesas. Dios da promesas. Pero la promesa que Dios nos da, y son las que a nosotros nos interesan, son promesas de redención, que están por encima de prosperidad, de salud, la redención. Porque sanos o enfermos, hombres o mujeres, grandes o pequeños, negros, caucásicos o amarillos, tarde o temprano vamos a morir. Lo importante es, hermano, el metabebeken. Juan 5:24, que ya hemos pasado de muerte a vida y es una experiencia vivencial, testimonial. No es que me la contaron, es que personalmente cada uno de nosotros lo hemos vivido. Entonces se expresa en 1 Corintios capítulo 9, versículo 24 al 27, como un mar de oportunidades donde todo el mundo puede llegar a la meta. Mire que aquí se utilizan palabras del deporte, del olimpismo, porque Corinto conocía muy bien los Juegos Olímpicos. Tanto en Atenas como en Corinto eran siempre las sedes de esos juegos, de campo y pista, de boxeo, de lucha olímpica y otros que eran muy de persona, no eran tanto de equipo, sino personalmente. Mire cómo Pablo introduce con una pregunta. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todo a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Son de las preguntas que son tácitas porque las respuestas ya se saben. Todo el mundo sabe que en una carrera de campo y pista, uno solo es el que va a ganar. Uno solo es el que va a ganar. Él pone la imagen de esa carrera de campo y pista o de maratón como el ejemplo de que tú puedes ser ese uno que se lleve la victoria. Entonces ese uno puede ser el mundo entero. De tal manera que todo el mundo tiene la oportunidad. Y lo va a clarificar mejor en el versículo 25.
todo el que lucha, la lucha olímpica, de todo se abstiene, entra en un proceso de disciplina. Ellos, los que luchan físicamente a la verdad para recibir una corona corruptible, porque se deteriora aún siendo de metal. Pero nosotros, usted y yo, una corona incorruptible. Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. El mensaje a Esmirna, el mensaje a Filadelfia. Una corona de vida. He aquí vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Una corona incorruptible. El versículo 26 es más claro todavía, porque va a hablar del tremendo cuidado que uno tiene que poner. Entonces dice, así que yo de esta manera corro, carrera de campo y pista. Hebreos capítulo 12, verso 1. No como a la aventura, no a lo loco, no al azar. De esta manera peleo en la lucha olímpica o en el boxeo olímpico, no como quien golpea el aire, al azar, a lo loco, tirando tumbo para allá y para acá, no. Dice, sino que golpeo mi cuerpo. Tampoco es un masoquista, que él consigue disfrute, placer, dándose golpe. Él está diciendo como figura de que lo pone en servidumbre, lo pone en disciplina, de todo se abstiene. Entra en un proceso de las cosas que son de la carne, las que tienen que ver con el carácter y la personalidad, y aquellas que tienen que ver con los pecados activos, dice, de matarlos. No sea que, habiendo sido heraldo para otro, un técnico para otro, yo que le avisé a otro, entonces yo mismo venga a ser eliminado. Porque hay competencias previas y luego van a quedar dos. Y hay muchas personas que van siendo eliminados. En el camino se van quedando. Y se van quedando porque no califican. Mira, la palabra del Señor abunda, dice que Dios no se agrada con lo que retroceden ni con lo que se estancan, sino con lo que siguen hacia adelante. Con lo que siguen hacia adelante. Quiere decir, estimados hermanos, que partiendo de esta lectura de Romanos capítulo 10, los versículos 11 al 13, y Juan 5, 24, nosotros nos damos cuenta. Justo también hay que ser justo con Isaías capítulo 1 y capítulo 55 también, de que Dios es rico para con todos. Es mejor verlo de esta manera y no ver a un Dios sectario que hacen acepción de personas. Mira que todavía los que somos salvos, que sabemos que somos salvos por su gracia, por un acto de pura gracia de parte de Dios, todavía estando dentro ya del redil de Dios, apartado en el reinado de Cristo, en el reinado de la luz, no estamos juzgando a nadie. Porque el capítulo 14 de la carta a los romanos nos dice que nosotros no debemos juzgar a nadie. Que si nosotros vemos personas débiles, ellos o están pie o caen para el Señor. Y que el Señor es fuerte para ayudarlo, para que ellos también se mantengan. Nosotros no podemos hacer el papel de juez, porque el juez es el Señor. Nosotros somos siervos de Él, personas que fuimos rescatados, que por esa amplitud de Él nosotros hemos podido entrar. Entonces, dentro de la entrada que Él nos da, mira, yo te aseguro por la Biblia que aún nosotros estamos siendo entrenados. Porque es que hay algunas personas que han naufragado, han salido de este barquito y han naufragado en ese proceloso y peligroso mar. Y después de haber estado adentro, entonces ahora están afuera. Personas que en algún momento, como los Gálatas, y como lo dice el libro de Hebreos también, gustaron el don celestial. Estuvieron dentro, incluso fueron partícipes de los bienes venideros y ahora se han quedado atrás. Dios, miren, este caminar, como se ve en toda la historia del pueblo que sale de Egipto y que finalmente 40 años después entran a la tierra prometida,
Es como caminando y siendo entrenado, entrenados y siendo caminado, avanzando, avanzando en un proceso donde Dios quiere que todos nosotros salgamos victoriosos. Pero una cosa le digo, hermanos, no solamente por Juan 5:24, sino por Romanos capítulo 8, verso 1 también. No hay ninguna condenación. Nosotros hemos sido limpiados de nuestro pasado. Ahora tenemos una conciencia tan limpia que la podemos dedicar al servicio de Dios sin tener que retraernos, porque en el pasado fuimos los peores pecadores. Nuestros pecados eran como la grana o como el carmesí. Y a veces tenemos conciencia de eso, pero debemos tener conciencia también de que la sangre de Jesucristo nos limpió de todo pecado, porque Dios es rico para con todos y nos dio la oportunidad de vivir una vida como a Él le agrada. Vamos hacia adelante. Sigamos aceptando el entrenamiento del Espíritu Santo, pero avancemos. Es Él que nos motiva. Es Él que nos dice que levantemos las manos caídas y que las rodillas paralizadas las activemos. Es Él que nos dice que caminemos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Porque Él nos va capacitando y nos va subiendo de nivel, hasta el momento que lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Cuando Cristo venga y transforme nuestras vidas mortales en inmortales y nos arrebate hasta su presencia. Oh, gloria a Dios. Damos gracias al Señor por esta linda oportunidad que Él nos brinda de interactuar con ustedes. Vamos a dejarlo hasta aquí, dándole las gracias a Dios y a ustedes también por el tiempo dispensado, esperando que nos podamos ver la próxima semana con el favor de Dios. Dios me le bendiga y hasta entonces.